A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la casa del predicador Edward Cole había un piano. Algo extraño tratándose de un hogar pobre y además de raza negra en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Y en ese hogar, en el que nacieron 13 niños y solo 5 llegaron a ser adultos, uno de ellos, desde antes de los 4 años, se sentó al piano simplemente para jugar. Pero aquellos juegos sonaban demasiado bien. Y era claro que aquel pequeño lo que quería en la vida era llenar el pentagrama de melodías. Entonces su madre se convirtió en la maestra hogareña de piano. Pronto, el alumno superó a su maestra. A los 5 años ya interpretaba en público, y a los 12 era el músico oficial de los actos religiosos de su padre. Y el mundo lo empezó a llamar el rey, Nat King Cole, y llenó los escenarios de los Estados Unidos con públicos fervorosos que se rindieron a su música. Pero hubo otros que no, y en algún momento un grupo de racistas quiso matarlo en pleno escenario. Y cuando apareció en televisión, los racistas sureños boicotearon los productos que habían auspiciado aquel programa. Y los vecinos protestaron cuando Nat King Cole compró una casa en un vecindario decente. Y así, agresión tras agresión, hasta que decidió: no vuelvo a cantar en el idioma del agresor racista, solo cantaré en español. Ese era Nat King Cole, el hombre de la voz profunda y de las profundas convicciones. Y estaban haciendo un día como hoy, 17 de marzo de 1919. ¡Feliz cumpleaños, Nat King Cole! Y gracias por tu voz. Y por tu ejemplo. Las principales noticias del día. Titulares. Guillermo Lasso: el aumento salarial para maestros es un gasto sin financiamiento. Advierte aumento del déficit fiscal. Resolución de las 268 amnistías ya consta en el registro oficial. En tributación de hoy, obligaciones del mes de marzo. En el segmento de opinión, una írrita amnistía atropella al país, indignación y vergüenza. En política internacional, ¿y qué de China? Los editoriales serán de José Hernández. Esta es la lápida que puso Roón a la Asamblea. Alberto Dajic: octubre de 2019 y amnistía. Martín Pallares: amnistías, la Asamblea santifica la minería ilegal. El plop de la noticia. Noticias del día. Guillermo Lasso: el aumento salarial para los maestros es un gasto sin financiamiento y advierte aumento del déficit fiscal. El gobierno se mostró en contra de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de ajustes salariales para los maestros. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lo llamó gasto sin financiamiento. La legislatura aprobó en segundo y definitivo debate ajustes a algunos artículos de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que fueron observados y suspendidos por la Corte Constitucional, atendiendo a varias demandas de inconstitucionalidad. La Asamblea, con 113 votos a favor, ratificó que los profesores tendrán una nueva escala salarial a partir de la categoría G, con un sueldo base de $986 hasta $2.034 para los maestros que estén en la categoría A. El presidente Guillermo Lasso, en su programa de entrevistas que se realiza cada martes y es difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, sostuvo que en Ecuador el déficit presupuestario para 2022 es del 2.3% del Producto Interno Bruto.
y si se incluye el aumento salarial para los profesores, que es del 4%, el déficit llegaría al 6.3%, lo que para Lasso no es manejable y será imposible conseguir financiamiento. Agregó que puede sentarse con los maestros para conversar, pero no se puede aceptar esa populista e irresponsable propuesta de los asambleístas que por un lado deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando los impuestos. Resolución de las 268 amnistías ya consta en el registro oficial. El registro oficial publicó la resolución mediante la cual la Asamblea Nacional del Ecuador concedió 268 amnistías hace una semana. El documento consta en el tercer suplemento número 21 del registro oficial del 15 de marzo de 2022. Tras esta publicación, las amnistías entraron en plena vigencia. La decisión suma el rechazo de varios colectivos de Quito, donde se produjeron los hechos por los cuales se les concedió las amnistías a varios procesados por delitos relacionados con las protestas de octubre de 2019. La tarde de este martes, decenas de manifestantes protagonizaron una marcha que se denominó Banderas Negras y que salió del Parque Elegido hacia la sede de la Asamblea Nacional. En los exteriores del edificio legislativo, los participantes gritaron consignas en contra de las amnistías, pero un cordón policial impidió su ingreso. En la víspera, algunos de los representantes de estos colectivos presentaron varios recursos ante la justicia como acciones de protección y pública de institucionalidad para dejar sin efecto la decisión del Parlamento. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesuceso. Tenemos que en este mes de marzo comenzar con obligaciones muy importantes. Recuerde que tenemos las contribuciones temporales al patrimonio de personas naturales y de sociedades, así como un régimen voluntario de los activos en el exterior. Estas contribuciones temporales basadas en el patrimonio de las personas naturales y de las sociedades tienen que realizarse de manera online a través de la página web del Servicio de Rentas Internas. Las personas naturales como las sociedades vamos a contribuir a través de nuestro patrimonio. Estas contribuciones fueron incorporadas en nuestra Ley de Régimen Tributario Interno en la última reforma tributaria. Tenemos que cancelarlas, pagarlas hasta el 31 de marzo en el formulario 124 en línea. Es importante que usted sepa que la Administración Tributaria ha sacado una guía para el pago de estas contribuciones, una guía, yo le digo, didáctica, informativa, para que usted pueda cancelarlas y sobre todo sepa cómo tiene que ir generando este formulario en línea. Tanto las personas naturales como las sociedades que cumplen ciertos parámetros para que usted pueda cumplirlas de manera adecuada. Este tipo de obligaciones que se comienzan ya a generar en este mes de marzo son importantes que usted las vaya conociendo, las vaya cumpliendo. Adicionalmente, recuerde que en el mes de marzo también se comienza a generar el pago del impuesto a la renta de las personas naturales por sus rentas del régimen general, que es el régimen general, el que está basado en una tabla progresiva de impuesto a la renta conformado por el ingreso, el costo y el gasto. El mes de marzo es un mes donde tenemos varias obligaciones tributarias y que usted como contribuyente, como sujeto pasivo, tiene que ir conociendo, tiene que ir generando para que evite riesgos, multas, sanciones innecesarias. Este mes de marzo y el mes de abril es un mes de obligaciones tributarias. Mi recomendación es siempre irnos actualizando, ir revisando incluso la página del Servicio de Rentas Internas, donde consta muchísima información sobre los tributos, sobre la base legal, incluso cómo se encuentran estructurados los diferentes tributos, las diferentes obligaciones, para que usted esté actualizado,
para que usted no tenga sanciones ni pagos innecesarios. Los riesgos a veces son por la falta de conocimiento, por falta de actualización. Son riesgos a veces involuntarios, de buena fe, pero el desconocimiento igual no me elimina de la sanción, de la multa, y luego pues nos sentimos un poquito preocupados de que tenemos obligaciones vencidas, y eso es lo que nosotros no queremos como sujetos pasivos, como contribuyentes. Es importante que usted se organice con un calendario tributario. Si soy una persona natural, si soy un contribuyente, si soy un profesional, si tengo una ferretería, si tengo una farmacia, si soy, escúcheme por favor, una persona individual, si tengo una sociedad conyugal, si tengo una sociedad, una persona jurídica, ¿cuáles son mis obligaciones? Tengo que pagar una contribución porque soy una sociedad, una contribución porque soy una persona natural, si mi patrimonio superó el $1.000.000, los $2 millones, si soy una sociedad con actividades. Es importante conocer, informarme, hacerme un calendario tributario, un calendario de obligaciones. Si tengo dudas, incluso asistir al Servicio de Rentas Internas para averiguar cuáles son mis obligaciones, también cuáles son mis derechos. Porque como contribuyente, como sujeto pasivo, no solamente tengo obligaciones, también tengo derechos. Determinar correctamente mis impuestos bajo lo que determina el Código Tributario, la ley tributaria, es una obligación, pero también yo tengo beneficios, tengo derechos que los puedo utilizar, porque el pago correcto de la obligación tributaria, tanto de mis impuestos directos como indirectos, está estipulado en un marco legal al cual yo debo acceder de una manera, yo digo, pública, de una manera normal. Para eso están las leyes, para eso están las páginas informativas, y la primera fuente de información siempre será la autoridad de control. También tenemos gremios profesionales donde usted puede acceder, donde usted puede informarse, donde usted tiene que estar capacitado. No se olvide, en este mes de marzo tenemos obligaciones, las contribuciones temporales al patrimonio de personas naturales, de sociedades, también tenemos el pago del impuesto de este régimen temporal y voluntario de los activos en el exterior, el pago del impuesto a la renta de las personas naturales bajo el régimen general, y comenzamos con una serie de obligaciones tributarias que usted tiene que estar al día, porque tenemos un marco regulatorio que cumplir. Pero también es importante conocer cuáles son nuestros derechos como contribuyentes en el marco regulatorio actual. Recuerde, soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Una írrita amnistía que atropella a Quito y a la conciencia civilizada del país. A las 4 de la mañana del jueves 10 de marzo del año en curso, la Asamblea Nacional del Ecuador otorgó amnistía en forma irresponsable e indiscriminada a 268 dirigentes que participaron en las violentas manifestaciones de octubre del 2019, causando pérdida de valiosas vidas humanas, perpetrando delitos de secuestro y terrorismo, así como graves destrozos en la ciudad de Quito. Esa resolución, liderada por la bancada correísta de UNES y apoyada por mediocres asambleístas de otras agrupaciones políticas, ha sacudido la conciencia civilizada de los ecuatorianos y en forma particular de los habitantes de la capital de la República, que fuimos precisamente testigos de la criminal agresividad de esas protestas que se extendieron por varios días a varias ciudades del Ecuador y que tenían el inocultable propósito de derrocar al gobierno de Lenín Moreno, quien había adoptado la medida de elevar los precios de los combustibles. El mensaje que ha enviado la menos que mediocre Asamblea Nacional al país a través de la decisión conforme de 99 votos es nefasto, ya que hace relación a que las negociaciones y los intereses de los grupillos políticos consagran
una vez más a la impunidad como el elemento central de defensa y protección de criminales y corruptos. La amnistía, por su carácter y efectos, es una medida que no solamente anula la acción penal, sino también la pena, toda vez que se elimina la incriminación y se borra el delito. Con una amnistía, el Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal en virtud de requerimientos políticos. El artículo 80 de la Constitución de la República establece que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles y ninguno de esos casos será susceptible de amnistía. El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa regula las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional, precisando en su numeral 14 la atribución para conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros. La referida reforma es muy clara al momento de establecer excepciones puntuales en los casos de delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Ahí no aplica de ninguna manera la amnistía. De los 268 sujetos que se hicieron acreedores a los beneficios de una generosa e irresponsable decisión de la Asamblea, 60 enfrentaban acusaciones formales por más de 10 delitos graves relacionados con las acciones criminales de octubre del 2019. El dirigente indígena Leonidas Issa estaba procesado por secuestro, instigación y daño a bienes públicos. El ex dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, se encontraba procesado por la comisión de 5 delitos. La prefecta de Pichincha, Pavón, y el activista Virgilio Hernández portaban grillete en sus tobillos como consecuencia de la acción de la justicia penal y estaban llamados a juicio por el delito de rebelión. Un 57% de los amnistiados tenían abiertas causas en fase de investigación previa, 32 personas estaban llamadas a juicio, 4 estaban sentenciados y 1 en juicio. Los juegos bajos de la politiquería criolla han llevado a la Asamblea del Ecuador a colocarse fuera del marco constitucional, legal y sobre todo moral en la adopción de una resolución que abiertamente desafía a la conciencia civilizada de un país que pide a gritos la recta acción de la justicia y la proscripción definitiva de la impunidad. Al parecer, todo estuvo vinculado con el fallido inicio del proceso de remoción de la mediocre presidenta de la Asamblea Nacional, señora Llori, quien habría logrado el apoyo de la dirigencia de Pachacuti, pero no de la CONAIE. Y a la hora de contar los votos en la Asamblea Nacional, se salvó por la falta de uno solo, pues no se pudo integrar una comisión especial de evaluación como paso previo para su descalificación. Esta situación, más el estrecho tiempo que restaba la adopción de una amnistía que el país habría entendido y apoyado si se trataba de un grupo de líderes comunitarios en ejercicio de su derecho a protestar, que no causaron, por supuesto, destrozos ni provocaron terror y muerte, mas el correísmo aprovechó el momento para presionar y lograr incluso el voto de respetables legisladores, como es el caso de Fernando Villavicencio, quien tras reconocer que la Constitución y la ley ponen claros límites a la concesión de amnistías, declaró al país que se sintió arrinconado y que estaba en juego la estabilidad de la Asamblea Nacional. Más allá del falso pretexto de la reconciliación nacional y una supuesta pacificación del país, subyace una conducta reñida con la ética, con la moral, misma que contraviene claras normas constitucionales y de orden legal, lo que podría permitir que una autoridad o cualquier persona demande la inconstitucionalidad de la resolución de la Asamblea Nacional, llevando el debate legal a la cancha de la Corte Constitucional. Mas creo que la articulación de redes subterráneas de inconfesables intereses de muchas agrupaciones políticas vinculadas con el ejercicio impúdico de la politiquería criolla y mañosa hagan en la práctica inviable que alguno de los representantes de aquellos membretes presente una demanda que, por cierto,
ha sido planteada desde la ciudadanía por un grupo de profesionales encabezados por el doctor Andrés Páez y otro colectivo ligado a sectores empresariales que anunció demandará con el auspicio del doctor Andrés Castillo. El presidente Guillermo Lasso, por su parte, tras el retorno al Ecuador desde Chile, declaró ya en el territorio ecuatoriano, declaró al país que dentro de la Constitución y la ley hará todo lo necesario para que esta injusta decisión de la Asamblea Nacional no se ejecute. Si no tenemos la capacidad de parar en seco este tipo de atropellos a este paso y con la Asamblea que tenemos en el Ecuador, nada difícil será que vengan nuevas amnistías en favor de delincuentes, prófugos y sentenciados. Si el gobernante no hace una adecuada lectura y oportuna de todos los mensajes nefastos que emanan de la Asamblea Nacional y no implementa de inmediato el proceso de muerte cruzada, perderá seguramente la última oportunidad para que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, asqueado de tanto manoseo indigno, castiguen las urnas a una asamblea que ha perdido credenciales éticas para seguir actuando en representación del pueblo ecuatoriano. Opinión. Indignación y vergüenza. La historia de la humanidad nos ha enseñado que un orden basado en reglas es fundamental para una convivencia pacífica. Este permite reducir la incertidumbre sobre las acciones de los individuos, ya que el desacato a las normas es susceptible de sanción. Y para garantizar el cumplimiento de las leyes, los seres humanos establecieron un pacto, un contrato social en el cual también incluyeron la formación de instituciones encargadas de velar por el respeto a estas normas. Y estas no han sido estáticas, han evolucionado a lo largo del tiempo y hoy velan por el ejercicio pleno de los derechos para todos los ciudadanos y se encargan de evitar y sancionar también los excesos que ponen en riesgo la paz y la cohesión social. Pero cuando las instituciones no cumplen con su cometido y pasan por alto su obligación de vigilar el cumplimiento de las normas, se produce uno de los principales problemas de la sociedad: la impunidad. Esta no solo deja sin sanción a los responsables de haber infringido la ley, menoscaba la credibilidad de las instituciones e incentiva la anomia y debilita la capacidad del Estado de hacer respetar los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos. La impunidad corroe las bases de nuestra institucionalidad y fomenta una cultura del quemeimportismo, del irrespeto, del compadrazgo y de las componendas. En pocas palabras, la impunidad reproduce la mayor parte de los vicios de nuestras sociedades. El jueves 10 de marzo, entre gallos y medianoche, 99 asambleístas confundieron los delitos políticos susceptibles de una amnistía con algunos delitos comunes. Con su voto, permitieron que algunos delincuentes que azotaron a Quito y sus habitantes por 9 días, hoy se conviertan en mártires de la lucha política. Dejaron en claro que la componenda y el acuerdo bajo la mesa son más importantes que 11 fallecidos, 1.507 heridos y 822 millones de dólares en pérdidas económicas de comercios, fábricas, sembríos y de la industria láctea. Avergüenza ver cómo en las amnistías se incluyeron delitos comunes, tales como delincuencia organizada, secuestro o tráfico de tierras, que no tienen nada que ver con delitos políticos o sus conexos. Causa estupor que no se haya analizado a profundidad cada caso y se haya aprovechado el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales para incluir delitos ocurridos antes y después de octubre del 2019. Parecería que, una vez más, las normas y leyes del país son solo una mera declaración de buenas intenciones. Indigna el voto de algunos legisladores de la provincia de Pichincha, que se abstuvieron o votaron a favor de quienes hoy ya no son responsables de sus actos contra los quiteños, contra quienes causaron miedo, impidieron el derecho a la libre movilidad e incluso abusaron sexualmente de mujeres policías. Bien decía el insigne precursor de la independencia hispanoamericana,
Francisco de Miranda. Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la República que la impunidad de un crimen o la proscripción de la virtud. Quito y todo el país deben recordar a quienes permitieron la impunidad para quienes hacen de la violencia su modus operandi para conseguir sus perniciosos intereses. No olvidemos sus nombres cuando vuelvan a pedir el voto para supuestamente representar los intereses de la ciudad y la provincia. Que la democracia funcione como castigo a quienes se burlaron de la institucionalidad ecuatoriana. Global Hoy con Alan Carney. En la desigual guerra lanzada hace mañana 3 semanas por Putin contra Ucrania, algunos países han adoptado una postura incierta en relación al conflicto. Supuestos aliados incondicionales que vociferaron su postura prorrusa a ultranza como Cuba o Nicaragua, a la hora de demostrar con hechos y votos su respaldo a Rusia en Naciones Unidas en la histórica votación de 3 de marzo pasado, en la que 141 países votaron por la condena a la agresión rusa, tímidamente se abstuvieron. Esas 2 abstenciones tienen sentido desde la perspectiva propia de esos estados, pues al expresar abiertamente su apoyo a una invasión militar contra un Estado soberano en expresa violación de la Carta de Naciones Unidas, se podía constituir en una especie de carta blanca para que el mismo tratamiento les fuera aplicado a ellos en algún momento. Otras abstenciones, como la de la India, son resultado de la profunda dependencia que la India tiene con Rusia en lo que se refiere a su equipamiento militar, particularmente sus sistemas de defensa aérea y aviación. Casi la totalidad de los activos indios en este campo son de origen ruso, así como los misiles para esos sistemas, los repuestos, partes y piezas necesarios para su mantenimiento. Ante esas realidades, y de cara a su latente conflicto con China en las alturas del Himalaya, que se reactivó hace poco tiempo en enfrentamientos violentos, por fortuna sin armas de fuego de por medio, pero que aún así produjo una veintena de muertos indios, la India debió votar absteniéndose para no incurrir en una muy posible reacción negativa de su proveedor. La posición de la India a futuro es bastante complicada y precaria, pues su tradicional cercanía con Rusia inevitablemente se habrá afectado por la reciente alianza sellada poco antes de los Juegos Olímpicos Invernales entre Xi Jinping y Putin con ocasión de la visita de este último a Beijing. El que el premier chino se refiriera a Putin como su mejor amigo debe haber causado un escalofrío a Narendra Modi, el primer ministro indio. La tecnología militar de la India está muy lejos de poder cubrir sus necesidades esenciales más allá de equipos elementales. Y tratar de aproximarse a otras fuentes, necesariamente en Occidente, no es algo que pueda hacerse de un día a otro. Las duras lecciones que sin duda han salido de la agresión rusa en Ucrania muestran el riesgo inaceptable de la dependencia estratégica respecto de Moscú, pero para el caso de cualquier país que tenga la capacidad y la voluntad de aprovechar las dependencias que generen otros, como instrumentos de manipulación política y hasta de chantaje. El caso del gas y del petróleo rusos en Europa no puede ser más aleccionador. En la misma sesión de Naciones Unidas, fue en cierta manera una sorpresa que China no apoyara más decididamente a ese mejor amigo de unas semanas atrás, y mucho se especuló respecto de algunas diferencias que la agresión rusa habría generado al interior del régimen chino. Sin embargo, con el pasar de los días se ha visto un paulatino aumento del apoyo chino a Rusia, alineándose con la retórica y el libreto ruso para justificar la agresión
y de acuerdo a la información que la inteligencia norteamericana, notablemente acertada a lo largo de todo este drama, en el muy corto plazo proporcionaría a Rusia apoyo militar masivo para suplir las pérdidas de material de guerra que las deficiencias de la logística, la planificación y la pésima evaluación rusa de la duración y profundidad del conflicto han provocado. El paseo militar que la propaganda rusa se ocupó en difundir, al parecer convenció a quien no debía, a sus propios generales y comandantes, pero sobre todo al artífice y director del tinglado, el presidente Putin. Seguramente debe haber sido para China una desagradable sorpresa constatar la completa incompetencia del ejército ruso en su campaña. China, que al parecer estaba perfectamente al tanto de los planes rusos, al punto de haber solicitado que el ataque ruso fuera posterior a la clausura de los Juegos en Beijing, actúa en consecuencia. Ese conocimiento y el de la certeza de una breve guerra victoriosa le indujeron a la adopción inicial de una postura benigna y pacifista, llamando al diálogo, a la moderación, llegando hasta proponerse como mediador. La desastrosa acción rusa se ha convertido en una papa caliente por el catastrófico impacto que está teniendo en la opinión pública mundial, indignada ante el salvajismo de un ejército frustrado por sus deficiencias y carencias, tanto como por una resistencia de ribetes épicos de una población que debía recibirlos como a libertadores. Tal circunstancia resulta muy incómoda para China al haber establecido una alianza cuyo objetivo estratégico final es un cambio radical en el orden internacional, objetivo para el cual la participación de una Rusia poderosa se planteó como indispensable, para encontrarse con que todo su cuidadoso libreto de buen componedor, de impulsor de la paz y la moderación, se le viene abajo y le toca mostrar su verdadero rostro y sus reales intenciones. En su estrategia, apoyar económicamente a Rusia mientras se construyen las infraestructuras para abastecer a China con el gas ruso, calza perfectamente dentro del modelo de subyugación económica que tan exitosamente ha practicado en buena parte de los países que han aceptado los créditos chinos, anclados a garantías cuidadosamente ocultadas en cláusulas de confidencialidad, donde expresa o tácitamente se renuncia de entrada a cualquier soberanía, permitiendo a China asegurarse el cobro de sus préstamos con la posesión por largos plazos de las obras ejecutadas por empresas chinas a los precios por ellas establecidos con estándares de calidad chinos pagados a tasas de interés 2 o 3 veces superiores a las del malvado Fondo Monetario Internacional. Pero entrar ya en el conflicto, proveyendo armas y equipos militares a Rusia para una agresión, luego de haber llamado a la moderación, de haberle expresado al gobierno ucraniano nada menos su pesar por las víctimas y la destrucción causadas por la guerra, y hasta de proponerse como mediador, como dijera antes, como que llevaría el cinismo a un grado extremo. De nuevo, la filtración de la información sobre el pedido de auxilio ruso por más armas para seguir asesinando ucranianos ha resultado explosiva, poniendo en un brete complicado a China, que ve seguramente también las consecuencias del fracaso ruso en la unidad occidental para enfrentar la agresión. Para China, el mercado europeo significa 20 veces el ruso y ese porcentaje pesará mucho en la política que adopte. Muchas gracias. Editorial. Esta es la lápida que puso Ron a la Asamblea. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos. César Ron, asambleísta independiente por Guayas, se fue de la Asamblea Nacional.
un gesto que constituye, por el contexto en el que se dio y la declaración que lo precedió, una alerta política. Pero claro, ni el gesto ni la alerta serán entendidos y valorados por sus excompañeros de la Asamblea. Hace tiempo que el lenguaje político que involucra gestos y actitudes, juego teatral y capital simbólico dejó de tener vigencia en el país. Ya no se guardan ni las formas. La Asamblea se acostumbró a tener en su seno políticos que son lobistas y políticos con expedientes judiciales. Muchos corruptos se hacen llamar ahora honorables. Ron acaba de decir con su decisión que esa asamblea rebasó los límites de lo tolerable y que un político como él, formado, sensible a lo público, responsable con el país y que quiere dejar un legado a sus hijos, nada tiene que hacer en ese recinto. No porque haya plegado, sencillamente porque los asambleístas, en un número aplastante, están librados a una lógica perversa e imparable. Ron decidió que en ese espacio es infructuoso seguir. Diego Ordóñez llegó a la misma conclusión el pasado 4 de febrero. César Ron se fue tras retratar en forma implacable la realidad del poder legislativo. Su ensimismamiento, que ilustró al decir que vive encerrado en esas 4 paredes del Pleno. La desconexión absoluta que tiene con el país realmente existente, con sus necesidades y expectativas, con sus urgencias que han dejado de ser prioridad desde hace tiempo en su agenda. Leyes urgentes que llevan meses, años en algunos casos, sin ser tramitadas. Un ejemplo puso: la ley para uso progresivo de la fuerza, que todavía no se procesa. Lleva 10 meses en la nevera. Ron también evocó con otras palabras las patrañas que se dan en la legislatura. Esa feria incesante de negocios e intereses particulares que determinan su labor. Esa inconsciencia que le ha conducido a vivir en una dimensión paralela, presa de estrategias de poder para asaltar el Estado, el erario público y poner a los organismos de control a su servicio. Es la única forma que tienen ciertos grupos de delincuentes para blanquear sus hojas de vida o evitar ser investigados. César Ron se fue dejando un manifiesto. Esa Asamblea Nacional debe ser cerrada. Y debe serlo porque en su carrera demencial hacia el despeñadero ya no le importa cometer ilegalidades, violar la Constitución o votar leyes disparatadas. En su discurso, Ron evocó la incongruencia de la Constitución que fijó con alza anual el presupuesto de educación y salud. Y preguntó: ¿qué pasa cuando decrece la economía? Lo dijo en un terreno estéril, porque esa misma asamblea votó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que puede costar al Estado 2.800 millones de dólares anuales. Es una ley inconstitucional porque carece de fuentes de financiamiento. Esa asamblea votó las amnistías cuando expresamente la Constitución excluye de esa medida a aquellos que cometen delitos comunes como el secuestro. En claro, esta asamblea también olvida respetar la Constitución por conveniencias políticas. La conclusión es lapidaria. En ese contexto, la asamblea tiene que ser cerrada porque no legisla, porque no hace leyes positivas, porque dio la espalda al país, porque no hace las reformas necesarias y también impide que el país avance. Ron, con su manifiesto, colocó una lápida más al poder legislativo. No será escuchado. Esa asamblea ya superó los límites del cinismo y la temeridad. No solo no legisla para el presente, sino que es iluso pensar que hará las reformas constitucionales y legales de carácter estructural para dar gobernabilidad, remediar problemas políticos y económicos que hoy son insolubles. La reforma de arquitectura institucional
o de la seguridad social, por ejemplo. César Ron se ubicó con su decisión en el campo de aquellos que ven una posible salida en la muerte cruzada, acompañada de una consulta sobre reformas profundas. Su gesto político no está destinado a ser entendido en la Asamblea, sino en Carondelet. El presidente Lasso tiene así una nueva alerta y un acicate para firmar el decreto que tiene listo y guardado en su escritorio. Artículo de José Hernández, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Octubre 2019 y amnistía, por Alberto Dajic, El Universo. Hay en Ecuador páginas tristes y páginas negras. Las tristes no necesariamente son negras, las negras siempre son además tristes. Los asesinados de García Moreno y Alfaro, la invasión de Perú del 41, son ejemplos de las muchas páginas negras y tristes. En esa categoría está la amnistía que la Asamblea acaba de conceder a quienes en la interminable lista de delitos destruyeron propiedad pública y privada, destacando como la joya de la corona el incendio de la Contraloría. Secuestraron a policías y miembros de las Fuerzas Armadas y violaron a mujeres policías, secuestraron a periodistas, a los cuales también agredieron físicamente. Destruyeron infraestructura petrolera, unidades productivas privadas, dejaron sin abastecimiento de agua potable a ciudades, amenazaron a propietarios de empresas y plantaciones, las que también destruyeron. Llamaron a la insurrección a las fuerzas del orden y dieron un golpe enorme a la economía del Ecuador. Y es página negra porque llena al Ecuador de oscuridad. Y es triste porque el espíritu nacional queda devastado al ver que el cuerpo colegiado, más llamado que cualquier otro a precautelar el mantenimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad del país, es precisamente aquel que asesta este golpe mortal a la democracia, la ley, la constitucionalidad y la sana razón. Pero más allá de la barbarie jurídica, más allá de la insensatez, esta es el trasfondo de los partidos y actores políticos para los cuales sus acuerdos y sus intereses particulares están muy por encima de cualquier valor ético o moral, de cualquier legalidad, de cualquier instancia de institucionalidad. Y cuando así se actúa, cuando en el quehacer político los intereses personales partidistas y políticos están por encima del bien común, la sociedad donde esto sucede no es sencillamente viable, no tiene futuro. Por ello, esta es una página negra y es una página triste. La Asamblea, cuyo desprestigio no puede estar más bajo y cuya actuación se enfrasca en la más deleznable pasiones políticas y en las más cuestionables motivaciones, está llevando al Ecuador a una situación de riesgo inaceptable. Su labor, lejos de ser un aporte para salir de los inmensos problemas que tenemos, es uno de los mayores lastres que precisamente impiden avanzar y lograr los grandes acuerdos nacionales que el país exige. La calidad de la democracia se mide por el diálogo y la capacidad de lograr consensos. El diálogo y los consensos han servido para amnistiar a quienes por esencia rechazan el diálogo, a quienes cometieron visiblemente ante todo el Ecuador delitos comunes y gravísimos, a quienes creen en la solución violenta de las cosas, a quienes desean que el caos impere, para sobre ese caos erguirse como la opción de revolución antihistórica, enterrada por la evidencia demoledora del fracaso de todos aquellos que la adoptaron. Y mientras esa amnistía antiquiteña, antiecuatoriana, antidemocrática se forjaba en la Asamblea, siguen dormidos muchísimos proyectos de ley, como aquel que permite resolver la inconsistencia y debilidades de las leyes actuales que tienen tantos vacíos en materia de seguridad nacional. Se da amnistía a quienes destruyeron a nuestra capital y no se avanza en el tratamiento de las leyes que tienen que dar más garantías a la fuerza pública para actuar y poder ejercer con mayor autoridad su labor. ¿Qué dirá la fuerza pública?
sus mujeres violadas, sus miembros secuestrados, muchos de sus integrantes presos por acusaciones relacionadas al ejercicio de sus funciones. Y luego les exigimos que no haya más delitos, cuando ven que aquellos a quienes detienen salen libres y se les vuelve a encontrar. Es el pueblo de Quito el que más obligado está hoy a que se respete su dignidad, a lograr con los mecanismos legales correspondientes que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de este bárbaro e impensable hecho producido por la Asamblea Nacional. Ojalá que marche contra la Asamblea, que se haga sentir su peso, su voz en las calles y plazas, y que esos 99 sujetos vean que la respuesta cívica será implacable y que no va a aceptar semejante barbaridad. Cuando fui electo diputado nacional en 1988, un caballero y señor, el doctor Raúl Clemente Huerta, me dijo: Alberto, cuando se posesione como diputado, sentirá gran frustración al ver la calidad de miembros de la Asamblea, pero consuélese pensando en que la próxima Asamblea será peor. Fue un profeta. La mejor forma de constar su profecía es ver la calidad de esta Asamblea, que por encargo de los votantes llegó para legislar el bien del país, pero que hoy trabaja activamente en favor de la destrucción del Ecuador. Alberto Dajic, El Universo. Amnistías. La Asamblea santifica la minería ilegal. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Si hay un capítulo que cuestiona la legalidad y legitimidad moral del paquete de amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional, es el de la minería ilegal de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. En ese caso, se amnistió a personas que, evidentemente, no tienen el mérito para que los delitos que cometieron puedan ser calificados como delitos políticos, que es un requisito legal y constitucional indispensable para merecer una amnistía. Se trata de mineros ilegales que invadieron una concesión legalmente otorgada por el Estado ecuatoriano y que convirtieron la zona de Buenos Aires en Imbabura en uno de los nudos de delincuencia más críticos del país. Mineros ilegales que, según informes policiales, en su interés de quedarse con la actividad minera en la zona, adoptaron fraudulentamente la identidad de protectores del medio ambiente para impedir que la empresa minera adjudicataria de la concesión pudiera hacer sus trabajos de exploración. En esas amnistías confluyen prácticamente todos los vicios posibles para echar por los suelos la legitimidad del informe aprobado por la Asamblea. Son 6 procesos en contra de 12 personas que eran auspiciadas y defendidas por el asambleísta Mario Ruiz de Pachacutic antes de ser elegido asambleísta. Él fue abogado de los dirigentes de los mineros ilegales de Buenos Aires y tiene sobre sus hombros una demanda penal formulada en su contra por la minera Hanrin. Esta la acusa en los tribunales de haberle exigido $80,000, computadores y camionetas a cambio de ordenar a los mineros ilegales que le permitan operar en su concesión. Ruiz compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, de la que es uno de sus miembros, para dar su versión a favor de los procesados y fue además el ponente del informe. Abogado de su propia causa. Hay quienes, entonces, entre los amnistiados, existen dirigentes de los mineros ilegales que han trabajado durante años con el asambleísta Ruiz. En un cuaderno de contabilidad incautado en la zona por los militares, él aparece como beneficiario de $85,000 en honorarios por la defensa legal de los mineros ilegales de Buenos Aires en Imbabura. Entre estos amnistiados está José Fraga Pergüesa, en la foto saludando con Ruiz, uno de los primeros mineros en la zona que aparece en los informes militares como dueño de la llamada Casa de Zaruma, donde operan los mineros ilegales de la provincia del Oro que trabajan con los de Buenos Aires. Fraga y su familia fundaron la asociación Buproe para dar una fachada ambientalista y social a las actividades de la minería ilegal en la zona.
Otro de los operadores cercanos a Ruiz, que fue amnistiado, es Abel Eduardo Cárdenas Muela. ¿Qué tienen que ver con ellos con las amnistías? Bueno, se trata de una confrontación entre la minera Hanrin y un grupo de particulares que quieren quedarse con la explotación minera en esa zona. Esta actividad, según datos oficiales, genera unos 8 millones de dólares por semana. Una réplica de esto se vio hace poco en la provincia de Napo, en las orillas del río Yuzupiro. Según informes del gobierno anterior, que intervino con militares y policías en la zona, hay una estructura corrupta que involucra mafias mineras que gozan del apoyo de miembros de las fuerzas del orden y de funcionarios de algunas agencias estatales. Por eso, antes de la intervención de la policía, apoyada por las Fuerzas Armadas, hubo cambios en agentes de inteligencia, en fuerzas policiales y en personal vinculado con la Agencia de Regulación y Control Minero. Lo más insólito de este caso está en la fórmula que los comisionados utilizaron para convertir en delitos políticos lo que son delitos comunes. Es un delito político porque es conexo a su labor como defensor y responde a una estrategia de hostigamiento sistemática de criminalización de las personas defensoras. Así dijeron. Los comisionados de la Asamblea hicieron copy-paste para los 6 procesos. En uno de estos casos, se concluye que las razones por las que se justifica amnistiar a uno de ellos, se amnistía a otros 11 que no están ni siquiera mencionados. Los comisionados actuaron como si fueran jueces. Llegan, por ejemplo, a la conclusión de que la empresa concesionaria está realizando actividades mineras inconsultas y que no se ha recabado ningún elemento de convicción que pudiese responsabilizar a los defensores y defensoras de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos, quienes afirman ser víctimas del abandono estatal y denuncian un autoatentado por parte de la compañía minera. El resultado de esto es que la Asamblea legitimó la tesis de los mineros ilegales, según la cual, como se dice en el informe, la comunidad de la Merced de Buenos Aires ha sido deslegitimada ante la opinión pública y sistemáticamente criminalizada por el Estado y los medios de comunicación. El Estado ha perdido la soberanía por una incapacidad de regular y controlar, agudizado por el institucionalizado problema social, la corrupción, y garantizar la operación lesiva e ilegal de Hanrin Ecuadorian Exploration and Mining. Así, la Asamblea hizo el trabajo legal por el que el abogado y ahora asambleísta Mario Ruiz ha cobrado a los mineros ilegales que convirtieron a Buenos Aires en un foco delincuencial. Además, los asambleístas, al aprobar el informe, dejaron a la empresa minera concesionaria, en este caso Hanrin, sin el recurso de la justicia para defender sus derechos y sus bienes. Es sin duda un mensaje para cualquier otra empresa minera o de cualquier otro tipo. Olvídese de la justicia en caso de reclamo. Una mayoría legislativa puede dejarla en la indefensión. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Seguimos con la noticia de la semana, las amnistías, el perdón y el olvido para los delincuentes de octubre del 2019. Aquí quiero hacer referencia a los asambleístas que dieron aquellas amnistías. De acuerdo a la Constitución de la República, los asambleístas son dignatarios de elección popular que, a pesar de ser electos por una provincia en específico y por un partido político en específico, están obligados a actuar con sentido nacional, es decir, en función de toda la ciudadanía, de la más importante parte de esta sociedad, que es su gente, en general, de todos los ciudadanos.
Pero lastimosamente, en este proceso de las amnistías, los asambleístas que votaron a favor y que se abstuvieron de votar, se olvidaron que tenían que actuar en favor de sus electores, en favor del territorio que resultaron electos, y decidieron actuar en favor de sus compañeros, de sus correligionarios, de sus coidearios, olvidándose que quien les dio el voto es la ciudadanía de Quito y de Pichincha. Por eso, algunas organizaciones sociales de esta ciudad han planteado la posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria del mandato en contra de aquellos asambleístas que votaron a favor o absteniéndose de votar dentro del proceso de las amnistías. Y claro, los que votaron a favor se expresan abiertamente en contra de esta ciudad, se expresan abiertamente en contra de la dignidad de esta ciudad, y los que se abstuvieron, en derecho parlamentario quiere decir que no les importa, que les da lo mismo, que allá que se las arreglen, como se dice vulgarmente. Entonces, como no les interesa y no les importa esta ciudad, vamos a tener que iniciar un proceso evaluatorio de los asambleístas a través de la revocatoria del mandato. Ahora que está tan de moda el evaluar a la presidenta en la asamblea o alcalde, será importante también entender que los ciudadanos podemos evaluar a los asambleístas, y de ser así, veamos qué calificación sacan en las urnas, si se quedan o se van. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el Blog de la Noticia. Chao, hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad, y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.